Buenos días, bienvenidos a la charla Auditoría Ambiental y Social. Hoy contamos con la participación del señor Roberto Cordero, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y por la Universidad Autónoma de Centroamérica. Es director de la División de Derecho Ambiental de Enlace, cuyos expertos son reconocidos por los más destacados de América Central, asesorando a clientes corporativos, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales a nivel local e internacional sobre servicios ambientales y regulatorios, brindando asesoría legal interna y servicios de tecnología y asesoría preventiva efectiva con respecto al cumplimiento ambiental, la aplicación de la ley y el uso sostenible de los recursos naturales a empresas en América Central y del Sur, incluyendo Argentina y Ecuador. Les agradecemos que si tienen alguna consulta, levanten la mano y esperen que llevemos el micrófono porque la charla está siendo grabada. Entonces, para que las demás personas puedan escuchar cuáles son las consultas. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como les comentó la compañera, mi nombre es Roberto Cordero. Tengo 19 años de estar trabajando en este tema. Y pues hemos trabajado y hemos participado con grupos multidisciplinarios, así que para mí es un gusto tener aquí a no abogados, espero, para que sea más rica la convivencia y la participación. Nosotros hace más o menos 14 años fuimos adquiridos por una firma de abogados muy conocida a nivel regional que se llamaba Pacheco Coto. Y esa firma después fue adquirida parte de sus operaciones por Ernst & Young. Entonces hoy en día somos EY a nivel regional y a nivel mundial somos 266,000 colaboradores. Imagínense qué montón de gente. Pero dentro de esos 266,000 habemos más o menos 1,000 encargados de este tema, dentro de los cuales también tenemos de la parte contable gente muy valiosa y consultores en este tema. Uno de los temas que más se ha venido desarrollando, sobre todo con el uso de inventarios y con el uso de contadores y con el uso de contabilizar los temas, es en la certificación o la verificación de carbono. Vamos a hablar un poquito de eso, donde se requiere el apoyo de especialistas colegiados por esta institución para que nos sigan y nos den el seguimiento de lo que es el inventario de la huella de carbono de muchas de las empresas. Eso es como la última auditoría más novedosa que hay en este tema. Sin embargo, por mi formación o deformación, como dicen mis amigos ingenieros, vamos a hablar un poco más de las leyes que de lo que es carbono neutro. Por favor, la charla es completamente abierta para que estén participando, interrumpiendo y haciendo las preguntas del caso que tenemos el día de hoy. ¿Cuáles son un poco las normas que venimos nosotros trabajando? Venimos trabajando no solo lo que es la legislación de cada país, sino también normas de tercera parte. Y cuando hablamos de normas de tercera parte, la mayoría de ustedes posiblemente lo encuentran muy normal dentro de sus labores, pero tal vez reguladas o señaladas por un requisito de ley o por un convenio internacional o por un requerimiento del país. Resulta que la mayoría de empresas hoy en día tratan de acreditarse y certificar sus sistemas de gestión con base en 5 grandes normas para que sus productos y sus procesos, más que sus productos, tengan el reconocimiento a nivel mundial. Entonces, por default tenemos la ambiental ya en su 4ª versión, la 14.001. Empezamos trabajando en esta ya desde 1996 y hoy estamos con la versión 2015. Igual la 18.001, que hoy se conoce más como la 45.001 en su nueva versión, que es la de salud ocupacional. Y la de seguridad alimentaria, que está bastante nueva, que es la FCC 22.000. Aquí también vemos todo lo que son procesos de alimentos, de inocuidad. Por ejemplo, esta botella que nos sirvieron el día de hoy tiene tantos requerimientos para ser llenada como para el tipo de envase que ella contiene, así como su taparrosca. Su taparrosca también tiene unos requerimientos de seguridad alimentaria.
no puede estar con algún tipo de riesgo, porque ¿qué es lo primero que tiene contacto con el agua? La tapa, ¿verdad? Entonces imagínense si hubiera un riesgo, no solo del contenido, sino también de la presión que ella mantiene. También tiene unos requerimientos que no puede esto a la hora de abrirse tener algún tipo de efecto directo con la persona que va a consumir este alimento. Entonces, todos esos requerimientos y requisitos del sector de alimentos también lo vemos. Igualmente, el tema de responsabilidad social y el tema de calidad, que muchos de ustedes lo conocerán. Algunas otras normas importantes de logística, como es el tema BASC, o de otros temas que contienen también la parte de salud ocupacional y responsabilidad social, como Rainforest Alliance. Para los que conozcan la norma de Starbucks, se parece mucho la norma de Starbucks a esta también, o casi que la norma de Starbucks cogió mucho de los temas de Rainforest para hoy en día certificar o auditar sobre todo los procesos que tienen que ver con café, para los que estén disfrutando ahí de su cafecito de la mañana. Entonces, lo que nosotros encontramos fue un nicho de trabajo, buenos días, en donde los auditores que tenemos una especialidad desde el punto de vista normativo, nos convertimos cada vez más en casi que ingenieros de sistemas. Tal vez por eso me incomoda un poco el saco y la corbata, y normalmente si me vieran en el campo ando con botas de seguridad, que bueno, hoy las ando por el vehículo que manejo, pero con el casco, con los guantes, con los lentes, con los tapones, parecemos más un ingeniero industrial que un abogado ambiental, como nos decía un especialista de una de las transnacionales más grandes que está aquí en el país: somos abogados con botas, así nos puso. Entonces, bueno, eso se nos ha calzado bastante bien, y entonces para nosotros es muy fácil ver el diagrama de procesos a la hora de empezar una auditoría. Nosotros no esperamos de esta sesión, les traigo más o menos 190 filminas, pero no las vamos a ver todas, obviamente, en esta sesión corta, pero sí la auditoría del sistema como tal nos obliga a correlacionarnos con otros profesionales. Hay colegas, hay abogados que también participan de este tipo de auditorías, que lo que llegan es y dan un compendio de legislación, ahí está, vaya estúdieselo, le toca de recarga al de recursos humanos, o le toca de recarga al auditor interno, o le toca de recarga de funciones a la persona de salud ocupacional, y léaselo y vaya aplíquelo. Nosotros desde que nacimos hace más de 19 años siempre entramos al proceso, entramos al campo, vamos a ver la instalación, vamos a ver la empresa, nos damos cuenta dónde está su materia prima, cómo está almacenada, cómo pasa el proceso de conversión para convertirse ya sea en el producto terminado o ya sea para ver un proceso adicional que sería en un centro de distribución o en una exportación, ya revisar el muelle o revisar el aeropuerto. Entonces, como se pueden imaginar, nos toca estar a 40 grados de temperatura en un sótano en la planta de un cliente a nivel regional, donde para estar en 40 minutos, ¿habrá o no habrá requerimientos? Si yo tengo que entrar a trabajar a 40 grados de temperatura en un sótano, claro, hay requerimientos, solo podemos estar expuestos a esa temperatura durante 15 minutos. Entonces vean que también hay que aprenderse las normas de nuestros clientes para poder ingresar a las áreas de riesgo, y nosotros obviamente no tomar riesgos innecesarios de entrar a áreas donde tal vez podamos sentir o ser impactados por un tema ambiental, químico, de partículas en el aire o de temperatura. Entonces este trabajo realmente ha sido un híbrido que lo hemos venido convirtiendo, y las empresas se encontraron que esta metodología era tan única que nos exportaron hace unos años, y empezamos con operaciones en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, nos llevaron a Dominicana, terminamos haciendo trabajos en Ecuador, en la zona de Guayaquil, donde hay muchísimas plantas también del sector alimenticio, del sector de detergentes, y pues esta habilidad tiene que ver con la capacidad y con la resiliencia que uno como auditor debe tener. Y sin esto yo creo que a más de ustedes les habrá pasado en algún caso
de que hay que coger carro y después avioneta y después lancha y cuidado no después hasta caballo para llegar al lugar donde va a ser la auditoría. Y eso creo que es lo que nos hace únicos en lo que hemos desarrollado, que después de auditar 11 países y más de 80 empresas, el conocimiento no es nuestro, sino que se lo debemos a nuestros clientes, quienes nos han terminado de formar en todos estos temas. Entender qué es un riesgo térmico, entender qué es un riesgo de inocuidad, entender por qué los guantes hay que ponérselos inclusive en algunas áreas con clientes que hacen válvulas de corazón, en la parte final donde se está manipulando ese tejido bovino y porcino que se usa para hacer una válvula de corazón en una planta acá en Costa Rica. En un área ya del producto terminado vamos con gabacha, con botas, las botas protegidas, vamos con protector de cabello, protector de boca, no podemos ir resfriados ese día, por supuesto, nada de pinturas de uñas, nada de aretes, nada que esté colgando, ni relojes ni nada, y al puro final, antes de entrar al cuarto, ponerse un guante al revés, porque no puede tener contacto con nuestras manos. Eso quiere decir que el guante me lo meto, el guante está invertido y yo debo meter la mano sin tocar la parte externa del guante a la hora de ponérmelo. Entonces hasta esos puntos llegamos en nuestro trabajo. ¿Y qué tendrá eso que ver con la ley? Dirán ustedes, ¿por qué me está hablando de estas cosas si se suponía que la charla es de auditoría legal ambiental? Bueno, porque justamente esa capacidad de poder permearnos y meternos dentro del proceso de la empresa es lo que le da a uno la habilidad de ver más allá de que lo que es el puro requisito legal. El puro requisito legal no es suficiente, porque yo les pongo el tema de aguas y vamos a ver el tema de residuos y tal vez vamos a ir entendiendo qué es cada uno de estos puntos. Pero si nosotros no comprendemos el flujo del proceso que estamos analizando, ya como auditor, no tanto como abogado, les digo que el trabajo va a ser mediocre o va a ser muy superficial, porque no vamos a entender que hay un riesgo en el polvo que maneja el etiquetado o que maneja el producto de embalaje de esa fruta que va para otro país, o que hay un riesgo en el manejo del sistema contra incendio, porque el sistema contra incendio no puede tener un bloqueo de ningún tipo de extractor de aire, porque si el extractor de aire está dentro del radio de aplicación del sprinkler o del rociador del sistema contra incendio, ¿qué está haciendo? Está bloqueando el área de trabajo de ese sprinkler, y el sprinkler o el rociador del sistema contra incendio está en un requisito legal. Buenos días, bienvenido. Pase adelante, por favor. Eso quiere decir que tenemos que estar tan claros no solo del proceso que vamos a ir a auditar, sino también de los requerimientos de esa planta para poder estar funcionando. Igual nos pasa con el sector de energía. Tenemos ya más de 12 años de estar auditando y evaluando las plantas hidroeléctricas, térmicas, eólicas de Costa Rica y de otros países, y también tenemos un riesgo en las plantas del Valle Central de gas metano en las galerías a grandes profundidades del suelo. ¿Por qué habrá gas metano ahí? ¿Qué se les ocurre para entrar un poquito en materia ambiental? ¿Qué le pasará a esas paredes? ¿Contra qué choca esas paredes? ¿O qué le golpean esas paredes para que ahí entre gas metano? Es una planta hidroeléctrica. ¿Qué se imaginan? Cuando viene el agua, ¿qué trae el agua aquí en el Valle Central? Traerá caquita el agua de los ríos, para hablar en temas más coloquiales. Sí, viene muy contaminado los ríos y resulta que la planta hidroeléctrica, cuando recibe esas aguas, ¿qué pasa con el gas metano que viene en esa agua? Ingresa a la planta hidroeléctrica. Entonces, tal vez nadie se hubiera imaginado que la prohibición de fumado en una galería subterránea dentro de una planta hidroeléctrica a 40 metros debajo del suelo hay un riesgo de metano, y no tiene nada que ver con el proceso hidroeléctrico. ¿Tiene que ver con qué? Con las condiciones en las cuales está ubicada esa planta, ¿verdad? Entonces vean que a veces, sí, vamos a ir a auditar una hidroeléctrica. ¿Cuáles son los impactos ambientales? Bueno, hay un uso del caudal, hay un uso del nivel del río, cuánto le devuelvo yo al río, le estoy quitando agua al río, y estoy tan enfocado en eso que no estoy siendo disruptivo y estoy viendo más allá
de lo que es el proceso. Y no me estoy dando cuenta de las condiciones de esa hidroeléctrica. No es lo mismo esa hidroeléctrica en el Valle Central que la que podemos ir a ver en alguna de las zonas rurales de nuestro país, donde los ríos todavía conservan más del 90% de vida. Y entonces posiblemente ahí jamás pensaríamos en un gas metano. Entonces se los cuento porque esa es una de las primeras experiencias que uno como auditor vive, que a veces va muy sesgado, que voy a ir a auditar una planta de alimentos y que voy a ir a ver dónde están los baños y que voy a ir a ver los requerimientos que no abran hacia la planta, porque si abren hacia la planta y yo vengo con contaminación, voy a ingresar esa contaminación a la planta. ¿Y por qué tenemos que mojarnos los pies en esos pediluvios antes de ingresar? Y resulta que no había pensado en el equipo de mantenimiento que estaba dándole servicio a la línea de llenado de una salsa, donde dejaron unos aceites cerca del área de llenado de esa salsa. ¿Por qué? Porque no estoy viendo los otros procesos que tengo que auditar, que son los procesos de mantenimiento. Por eso a veces cuando vamos a ver una empresa y nos dicen es que estamos en mantenimiento, y nosotros más bien diríamos qué bien, porque nos toca ver la planta en otra de sus etapas, no en la etapa de producción de cuántas botellas saco por minuto llenas de ese alimento, sino qué pasa cuando tengo que desarmar esa línea de llenado y tengo que hacerlo tal vez en operación o tengo que hacerlo también dentro del proceso. Entonces hay que volverse un poco estudioso, o yo diría que es una obligación ser estudioso de los procesos que vamos a ir a auditar, porque si no somos estudiosos y nada más pensamos en el ejemplo que les pongo también de caña de azúcar, cuando nos toca ir a ver un ingenio y nos dicen bueno, la auditoría va a ser en agosto. ¿Y qué pasa en agosto con la caña de azúcar? No se está procesando, porque la época de zafra es al principio de año. Entonces, claro, tenemos que estar muy claros también de las temporadas o los ciclos de ese macroproceso o microproceso que vamos a ir a ver. Y ahí es importante que entendamos también que hay macros procesos y micros procesos tan importantes para una gestión ambiental como lo son el producto terminado o como lo es el producto puesto para exportar. Ejemplo de esto que vive el sector todos los días es el sector de piña, el cual recibe auditorías monumentales a nivel internacional, desde cómo va la fruta desde el punto de vista de calidad, hasta qué contenidos de químicos podría llevar esa fruta, no solo en la base que nos comemos, sino también en la base que la protege, y también en la corona o la parte alta donde venía las hojas, si queremos verlo así, para entender que la trazabilidad que se le hace a esa fruta a nivel internacional, siendo Costa Rica el país número 1 de exportación, no solo en volumen sino en calidad, son tantos los requerimientos y los requisitos que cuando satanizamos el producto y el proceso, estamos siendo totalmente ignorantes de lo que pasa en el campo. Si llegamos a ver también, buenos días, bienvenidos. Si llegamos a ver también un proceso de agricultura y no entendemos de mecánica de suelo o no entendemos de persistencia del agroquímico, movilidad del agroquímico y toxicidad del agroquímico, tampoco vamos a poder hacer una buena auditoría, ¿verdad? Porque lo que vamos a ir a ver son, como me tocó una vez que fui con una colega que andaba buscando los árboles de piña, ¿verdad? Y entonces cuando llegamos al sitio, y eso pasa mucho con los chiquitos hoy en día, no crean que solo ven las frutas en el supermercado, ¿verdad? Y entonces nunca han visto una mata, y entonces se imaginan que van a ir a ver el árbol de piña. Bueno, esa colega ese día iba buscando los árboles, ¿verdad? Yo le decía, no, están en el suelo. Ah, ok. Y de ahí nace esa flor, sí, en realidad algunos piñeros ya muy exagerados dicen que es casi como una bromelia, ¿verdad? Que en realidad sí es familia. Pero justamente el riesgo de ponerle yo agroquímicos no solo es para la fruta, es para el exportador y es para la cadena de suministro, y entonces podríamos hablar de una auditoría de cadena de suministro. Vean que estaba hablando de agricultura y ya los llevé a un tema casi que de logística. ¿Por qué? Porque tengo que entender, bueno, ¿cuál es la materia prima? La semilla. ¿Y cómo la conservo? De tal forma. ¿Y cómo la preparo? Con tal proceso. Y ya ahí solo eso es un microproceso. ¿Y cómo se está manejando el suelo?
Ah, bueno, el suelo tiene una renovación cada cierta cantidad de tiempo. O cuando ustedes, no sé si les ha tocado ir a una plantación de banano, siempre van a ver 3 matas juntas, ¿verdad? La abuela, la mamá y la hija, ¿verdad? Y ellas siempre están juntas porque tienen esa renovación, que es diferente del cultivo de piña, que sí es un cultivo que puede darse en mayor cantidad de tiempo y mayor cantidad de ciclos durante el año. Pero venir de banano no necesariamente me capacita para auditar piña. ¿Por qué? Porque los procesos son diferentes. Hay un manejo de aguas diferente, hay un manejo de agroquímicos diferente. El agroquímico no se esparce con una avioneta, se esparce en forma manual, muchas veces con una máquina. En otros procesos puede ser que para proteger el río ya no se hace en forma lineal, como estábamos acostumbrados en las bananeras, hay que hacerlo en contorno para evitar temas de erosión, y la erosión está regulada por una ley. Y entonces si voy a auditar el control de erosión, ¿qué tengo que entender? ¿Por qué es que los cultivos están en contorno y por qué no están en forma lineal? Estamos dándoles como una introducción para los compañeros que vienen llegando, los que están viéndonos por las redes o que nos están grabando, para entender un poco que este tema de auditorías ambientales no es tanto todas las leyes que me sepa, ni es tanto la norma que yo sepa que voy a ir a auditar, es entender también los procesos, los microciclos y los macrociclos de cada uno de las empresas que posiblemente nos contraten para dar este servicio. Y como equipos multidisciplinarios donde haya contadores, químicos, ingenieros, forestales y hasta abogados ambientales, diría un ingeniero amigo mío, son necesarios para que la auditoría sea exitosa. No es lo mismo decir, bueno, yo utilizo 100,000 litros de agua para llenar las botellas cristal y ahora digo que soy agua neutro. ¿Qué será eso? Desde un punto de vista de contabilidad, ¿qué estoy contabilizando? El agua que estoy consumiendo, ¿sí? Y el agua que estoy utilizando para tal vez también lavar los bidones que también vendo. Los bidones que son reutilizables, los han visto, los que tenemos en oficinas y en varios sitios. Pues resulta que esos bidones también puede ser que se limpien con ozono, no solo con agua. ¿Por qué? Porque es un requerimiento del sistema. Entonces tal vez vamos otra vez seteados y pensando que voy a ir a auditar consumo de agua y llevo aquí, ¿verdad?, el revólver para decir que el que esté usando más agua lo voy a matar. Y en realidad lo que tengo que es ir a aprender cómo se llena ese proceso, ¿verdad? Porque nos toca de todo. En una auditoría con una contraparte me decía uno de los abogados que estaba auditando al cliente, cuando salieron todos y nos quedamos él y yo, esto es una guerra, es usted contra mí. Le digo yo, bueno, yo creo que usted viene de llevar muchos juicios porque nunca ha estado en una auditoría de sistemas de gestión. Esto es aprender del proceso y vamos a aprender ¿qué pasa? Que resulta que el agua que yo consumo para llenar esas envases que hoy nos venden con agua que cumple con todos los requisitos de un agua potable, tiene que cumplir unos requerimientos del sistema y del origen mismo. Y resulta que esa misma empresa tiene invertidos en unos bosques que alimentan y recargan sus fuentes de agua, de donde coge el agua para llenar estas botellas, y esos bosques se contabilizaron de acuerdo a la norma 14.064, que es la norma verificadora de los sistemas de gases de efecto invernadero para hablar de carbono neutro. Y se identificaron con otra norma que nos ayuda para contabilizar el agua neutro, para identificar que por cada hectárea de esos árboles que tenemos, hay X cantidad de agua que se está recargando en esas fuentes, para yo decir que al yo coger agua de esas fuentes, que estoy protegiendo esos bosques, estoy neutralizando la cantidad de agua que estoy consumiendo. Y así llegar a un volumen que se podría decir cero. Por eso dice FIFCO que su cerveza imperial ya pueden estar a punto de acreditarla, o ya la acreditaron si no recuerdo bien, como la primera cerveza neutro, donde el agua que se utiliza para producir esa cerveza está contabilizada ya en los bosques que están reintroduciendo el agua llovida dentro de lo que es el ciclo completo de producción. Entonces, tal vez les estoy dando demasiada información, pero como tenemos poco tiempo en realidad, o no tanto, sí quería como que introdujéramos estos temas para que entendamos que no es solo la ley y que no es solo un proceso. Tenemos que entender toda la cadena
de suministro, toda la cadena de valor, desde lo que son materias primas hasta lo que es el producto terminado. En algún momento puede ser que nos encontremos en un área de producto terminado otros requerimientos de exportación, como el control de plagas. ¿Alguno de ustedes ha visto lo que sucede cuando llegan un montón de palomas a un parqueo? ¿Verdad? Lo mismo sucede con ese centro de distribución donde está ese producto terminado. Ese producto terminado que le medí los químicos, que le medí la inocuidad, que me aseguré que el agua que estaba llenando estaba siendo regenerada en el bosque que estoy concentrado, que la taparrosca, como ya vimos, tiene las pruebas de explosión, de presión para que no vaya a dañar al consumidor. Todos los requerimientos de todos los procesos ya están auditados. Y llegamos al centro de distribución. ¿Y qué hicieron las palomas? Se trajeron abajo todos los requerimientos de calidad. ¿Por qué? Porque no tuvimos un control de lo que es ya hoy en día una plaga, ¿verdad? Tal vez por falta de árboles, por falta de bosque, por las razones que sean. Y estas palomas encuentran en el centro de distribución un lugar perfecto para ir a hacer sus nidos, para ir a comer, para ir a descansar, para ir a estar, y llenan todo el producto terminado de sus excrementos. ¿Verdad? ¿No les ha pasado que cuando llegan a coger ahí la última bebida que a ustedes les guste y que no había y van y la traen de la bodega y viene llena de cosillas encima, ¿verdad? Que uno ni sabe si son de geckos o de otras cosas. ¿Qué pasó con ese producto? ¿Ustedes se lo van a llevar? No. ¿Por qué? Porque ya no cumple con mis requerimientos como consumidor. Y hoy en día los niños tienen esto más claro que nadie, ¿verdad? Tienen más claro que nadie. Mi hijo me pregunta, papi, pero ¿por qué le quitan todas las partes al pollo? Yo no me quiero comer ese pollo que ya no tiene nada de las partes que tenía cuando estaba vivo. O sea, esa sensibilidad que trae hoy ese consumidor es muy difícil de poder entrarle como productor final y entender que tenemos un consumidor cada día más inteligente y un consumidor cada día más conocedor de los procesos, ¿verdad? Entonces igual, ya sea que estemos hablando de piña y el exceso de químicos o no que se utilizan en ese proceso, o que estemos hablando de una hidroeléctrica y los riesgos de que haya metano en esa planta, realmente a la hora de auditar un sistema de gestión que tenga las capacidades o que tenga los requisitos o tenga los requerimientos que la organización o el proceso lleva, no es suficiente con conocer la legislación. No es suficiente. Y si esa es la conclusión de esta charla, se van a llevar un valor agregado. ¿Por qué? Porque no me basta con que yo sepa que para yo utilizar un agroquímico en este cafetal que tengo aquí a la par, ese agroquímico tiene varios riesgos. Uno es que sea tan persistente que no solo se quede en la hoja, sino que vaya a través de la sangre de ese árbol y llegue hasta el cultivo. Y ese fruto venga con esa calidad de agroquímicos, se llama movilidad. Y que tenga una toxicidad. ¿Por qué? Bueno, porque lo hemos probado en ratas y lo hemos probado en un laboratorio con 50 individuos y resulta que les da alergia, nada más. No se mueren las ratas, bueno, entonces es un producto permitido, pero con una dosis específica. Y esa dosis específica, ¿quién la aplica? La aplica quien está haciendo el proceso. Entonces al final, cuando estamos viendo un cultivo como este que tenemos aquí a la par, es importante también que entendamos que puede ser que esa toxicidad reaccione con el agua, y como estamos en un país tropical y se supone que llueve, ¿verdad? O a veces llueve más de la cuenta en pocos días, entonces también tienen que tomar en cuenta la cantidad de lo que llueve para la aplicación de esas dosis. Y es diferente si aplico en verano, que si aplico en invierno, que si aplico sí. Gracias. En ese proceso se considera el efecto de los agroquímicos en especies menores que pueden ser destruidas. Sí, definitivamente a la hora de hacer una planificación agrícola, normalmente hay varios temas que tienen que venir de primero, y uno es el tipo de suelos, y uno es también la vegetación circundante que tenga yo. Por norma, debo tener barreras naturales a la hora de tener un cultivo a la par de una escuela, a la par de una clínica, a la par de un residencial,
porque justamente esa dosificación que está bien para el producto y que está permitida no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque la mayoría de nuestros cultivos agrícolas son de exportación, o muchísimos de ellos, resulta digamos que un debe de la norma, que yo tenga la capacidad de entender no solo de que estoy aplicando para el cultivo actual de esta cosecha, sino para que yo no mate ni los nutrientes ni las capacidades de ese suelo, porque si no una de mis materias primas se acabó, ¿verdad? O sea, recuperar los nutrientes de ese suelo, si le doy una dosificación mayor para esas especies o para las especies circundantes, si podemos ver aquí a la par, vamos a ver que hay vegetación adicional, que es la sombra, que el café necesita, ¿verdad?, para poder salir adelante. Así como hay otras especies que tal vez necesitan de que haya algún tipo de floración y que haya algún tipo de apoyo por parte de las abejas, por supuesto, para incorporar otra especie adicional. Entonces, mucho de lo que usted comenta se discute hoy en día. Si esa dosificación está pensada solo en la cosecha o está pensada también en lo que le estamos haciendo o no le estamos haciendo a los insectos que necesitamos para que haya floración de ese cultivo. Porque recuerden que nosotros todavía no estamos, ¿verdad?, fertilizando mata por mata, sino que estamos usando la naturaleza para que también la naturaleza nos ayude a que germinen esos cultivos, ¿verdad? Y entonces tiene que haber un claro conocimiento del ciclo de vida del producto y de lo que está a sus alrededores. En el pasado tal vez esto no existía, posiblemente fue una curva de aprendizaje muy alta para un cafetalero, un bananero, un arrocero de aquellas épocas, para entender cuáles son los riesgos de poner más agroquímicos de la cuenta para tener una cosecha más rápida, de mayor volumen, pero la incapacidad que yo desarrollé en el suelo puede ser de imposible recuperación. Y vea que hay temas que la naturaleza es sabia en cómo decírnoslo, ¿verdad? Muchos de los procesos de construcción en las playas de antes de 1970 invadieron en el uso del agua y rompieron la capa freática y contaminaron muchos pozos ¿con qué? Cerca del mar, con una salinidad excesiva. Y son 150 años para desalinizar un pozo. O sea, ese productor no va a poder esperar 150 años para el próximo cultivo. Entonces, si somos ajenos a esas realidades, vamos a tener los días contados si no cumplimos con un requisito o con un requerimiento, ¿verdad? Por eso a veces hay empresas que dicen, es que me voy a meter en el negocio de envasar el agua. ¡Qué bien! ¿Y cómo va usted a envasar el agua? Porque tengo unos pozos que me dan 10 litros por segundo. Excelente. ¿Sacó el permiso en la dirección de agua? Sí. Muy bien. ¿Cuánto puede usar ese pozo? 24 horas al día. Excelente. ¿Y cómo está el acuífero? Bueno, hay agua. ¿Cómo sabe usted que hay agua? Porque tengo el permiso. ¿Y cómo sabe usted que ese pozo da 10 litros? Porque hice el estudio de perforación y le hice un aforo al pozo, que lo pongo a que produzca agua por cierta cantidad de tiempo y entonces lo mido. Excelente. Pero ¿de qué acuífero está cogiendo usted el agua? ¿De un acuífero protegido por una gran roca, por una gran formación geológica, o de un acuífero muy superficial que va a ser afectado por cualquier otra actividad que haya alrededor? Entonces, si usted va a invertir y va a pensar desde un punto de vista de factibilidad, ¿verdad? Y ya hablamos un poco de números, si eso no es un negocio, envasar esta agua, ¿qué va a suceder? Puede ser que esta agua no esté siendo envasada de una naciente y esté siendo envasada de un pozo y nos la venden como agua natural. Agua natural, y espero que no se vea la marca, agua natural. ¿Y qué me dice a mí que esto es agua natural? ¿Cuál requerimiento tuve que haber cumplido? El del reglamento de calidad de agua potable. Pero desde un punto de vista de factibilidad, yo le voy a dar a usted $1 millón para que me haga esta planta y usted me diga si es factible o no. Y yo quiero un retorno de esa inversión en X cantidad de años. Bueno, es que el pozo siempre va a tener agua, porque siempre ha tenido agua, de verdad. De verdad. O tuvimos 4 meses sin lluvia este año. ¿Y cómo estarán esos pozos? Ya no me da 1.5.
ahora me da 0.6, nos pasó la semana pasada con un pozo que estábamos revisando y que estamos pidiendo el aumento de caudal. Y resulta que a la hora de hacerle el estudio, el pozo ya no da 1.5, da 0.6. Ah, es que seguro el vecino. Digo yo, no es el vecino. Es el acuífero y estamos protegiendo nuestras aguas con una ley de 1942 que dice que hay que dejar los 100 metros de radio y en algunos casos 200 metros de radio, ¿verdad? ¿Y será ahí donde se recarga ese acuífero? ¿O será en la montaña, allá, a 4 kilómetros, donde está la zona de mayor recarga de ese acuífero? Porque ese acuífero, geológicamente hablando, tiene otras condiciones externas a lo que yo estoy viendo. Entonces, vean que hoy en día el pensar en lo que usted me mencionaba, y disculpe si me fui demasiado lejos de la pregunta, pero es para hacer el ejemplo en otros temas, no basta yo con solo pensar en las especies que tengo inmediatamente, porque yo no sé si ustedes han visto un documental, que ahorita no tengo el nombre, pero es un documental que se los puedo dar al final de la charla, acerca de las abejas en Estados Unidos y lo que ha venido pasando con el uso de excesos de agroquímicos y cómo las abejas ya no están reproduciéndose y no están manteniendo la producción de esa miel. Y entonces se ha hecho estudios de cultivos que hay a la par de esas grandes colmenas con algunas mutaciones de usos de algunos agroquímicos en forma intensiva, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema para caer otra vez en su pregunta, yo me voy a sentir más seguro si esta plantación tiene una auditoría de cumplimiento de este tipo, donde no solo se está viendo el tema de cumplimiento de la norma, sino se está viendo también el requerimiento de continuidad del negocio, el requerimiento del menor uso de agroquímicos cada vez. ¿Por qué? Porque a nivel global, en Europa ya no me reciben ese producto. Si viene con unos análisis de toxicidad o si tiene alguna presencia de ese agroquímico todavía en ese producto. Entonces, si sabemos que nuestro café de Dota, por ejemplo, para los que han ido alguna vez a visitar la zona, es casi del mejor café a nivel mundial, no solo en su calidad, sino en su grado de inocuidad. Para hablar de la norma que estábamos hablando ahora, antes que estábamos hablando de la norma de seguridad alimentaria, si estamos pensando que ese producto va a cumplir también, le vamos a agregar otro Lego al rompecabezas o otra pieza al rompecabezas y vamos a decir, es que no solo quiero que ese café cumpla con los requisitos ambientales, quiero que cumpla con los requisitos de seguridad alimentaria. Entonces posiblemente ese uso de agroquímico cada vez va a ser menor y vamos a encontrar que la protección que está teniendo ese proceso no solo tiene que ver con una de las normas de obligado cumplimiento o inclusive cumplimiento voluntario, sino que es que ya ese país a donde estoy exportando ya no me recibe ese café. ¿Por qué? Porque hicieron un análisis de el pago mínimo de salario y el salario digno, que también es otra certificación que se hace, para demostrar que esa persona no está en pobreza, por más que le pague yo lo justo, ¿verdad? Para que entendamos un poco a dónde va más allá esas normas que están empezando a auditarse en las empresas, ¿verdad? Y FIFCO es un gran ejemplo de esto. FIFCO hizo un análisis dentro de sus mismos empleados y se dio cuenta que había un X porcentaje de empleados que en realidad vivían en pobreza, porque su salario no les alcanzaba a pagar las 5 deudas que tenían, por más que se les pagaba lo justo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la empresa? Bueno, tener que sentarse con la familia y explicarle cómo administrar un poco sus gastos y sus ingresos y cómo salir adelante, porque era un empleado valioso para la compañía. Pero resulta que la compañía no estaba auditando esa parte, le estaba pagando lo correcto, inclusive le estaba pagando más de la cuenta por metas, objetivos, etcétera, pero no está viendo esas otras cosas que puede ser que sean necesarios para que haya sostenibilidad en el proceso. Y eso es un poco a lo que quiero llegar con este tema. Igual con la norma 45001, que ya no es una norma de diagnóstico de cumplimiento en salud y seguridad, sino es una norma de prevención de riesgo. Y vean qué interesante, porque la Sala Constitucional hace unos años dijo que para que haya daño ambiental no tiene que existir el accidente, o sea, no falta el derrame, no es que ya tengamos la contaminación,
es que tengamos el riesgo. Entonces, cuando hablamos de daño ambiental, hablamos de daño por riesgo. Y si tenemos un riesgo de que no sé si ese agroquímico cumple, no sé si ese tanque de combustible tiene los permisos, no sé si está la puesta en tierra de ese tanque de combustible, si le he quitado todos los riesgos de energía estática que podría tener esa estación de combustible, ¿verdad? Todos han visto esos videos famosos de el carro explotando en la estación de combustible o porque los chiquitos estaban jugando con el celular y etcétera. Bueno, lo mismo pasa en las industrias. Entonces, si no entendemos que haya un riesgo en esto, no vamos a estar claros de hacer sobre todo una auditoría que deje un valor agregado. Porque yo perfectamente puedo ir y decir, bueno, ¿tiene el permiso del pozo? Check. ¿Usa el agroquímico correcto? Check. ¿Tiene el permiso de la estación de combustible? Check. ¿Tiene el permiso de funcionamiento al día? Check. ¿Paga los salarios mínimos? Check. Hasta luego, qué buena auditoría. Y resulta que el tanque combustible tiene su mecatito han visto, ¿verdad? La puesta a tierra, que sale como ver un espagueti ahí comprimido que va directo al suelo. Y resulta que nunca han medido la polaridad y la conductividad. Eso está ahí desde que lo instalamos. Excelente. Y cuando usted hace mantenimiento de la planta, usted revisa la conductividad y la polaridad de esa puesta a tierra. ¿No? Solo las de los equipos que llenan los productos que estoy pensando otra vez solo en el mercado y solo en producto terminado. Y entonces me preocupo, sí, que el equipo esté energizado y que cuando la gente entre no use el celular, y sobre todo si van a un cliente de nosotros que hace las tarjetas inteligentes para las luces de los BMs, y ahí usted no puede entrar, pero bueno, ni siquiera que se le vea el vello de las manos. Tenemos que ir totalmente aislados y con un dispositivo que nos conecta al suelo para nosotros no generar ninguna estática en la planta. Bueno, no ese es el caso. Entonces están enfocados solo el proceso y el tanque de combustible por allá. O normalmente el tanque de gas, que tampoco lo ven porque es del proveedor X, ¿verdad? De alguna de las empresas que distribuye gas aquí en Costa Rica. No, ahí está el tanque de gas, sí, tiene la malla, peligro, etcétera. Y la puesta a tierra, de eso se encarga el proveedor. Y resulta que explota el tanque de gas. ¿Qué pasó con toda mi certificación? No funcionó, ¿verdad? Ninguna de las dos, por más que sea una empresa certificada en 45,000 y en 14,000, no tenía los otros requerimientos que también aplicaban, ¿verdad? Entonces vean que el valor agregado viene justamente de entender nuevamente el macrociclo, el microciclo, el diagrama de flujo y entender los procesos de apoyo. Si yo no entiendo los procesos de apoyo como auditor, la recomendación es por lo menos pregunte, ¿verdad? Por lo menos conozcamos qué es lo que estamos auditando. Yo no sé si ustedes saben, pero uno de los gases que se producen a la hora de generar, a la hora de producir caña de azúcar, y sobre todo si tengo una planta donde produzco licor o produzco ron a partir de la caña de azúcar, se genera un gas. Y ese gas es un gas industrial que se vende. Entonces resulta que ese gas normalmente vamos a encontrar en la planta de envasado en una finca de caña, ¿verdad? Donde está también la planta procesadora del ron. Entonces vean que a veces, ¿verdad? Hay que entender también cuáles son los otros impactos no medibles, no calculables, no previsibles que puedan suceder. ¿Cuánta experiencia creen ustedes que tiene SETENA para hablar de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental? Y ustedes me dicen a qué horas hacemos el coffee break, ¿verdad? Ok. Y resulta que SETENA, ¿verdad? Que tiene creada en 1995, tendría ¿cuántos años ya de existir? Casi 25 años de existir, ¿verdad? ¿Y qué sucedería? Que alguien con 25 años de experiencia, usted diría, tiene toda la experiencia, ¿verdad? ¿Cuántos muelles ha aprobado SETENA en su vida? 1, ¿verdad? Y tuvo que cerrar 100% sus oficinas para poder hacer la evaluación de lo que le iban a presentar. Entonces, cuando SETENA va a auditar o va a revisar los requisitos y requerimientos que le aplican a ese muelle, realmente tuvo que concentrarse el 200% porque nunca antes había evaluado un muelle.
Entonces, cuando le hablan de un tema de limnología o un tema de riesgo por algún tipo de afectación del suelo marino o el subsuelo marino, posiblemente cuáles serán las bases de SETENA para pedir requisitos y requerimientos, si apenas está aprendiendo a hacer muelles. Bueno, gracias a que tal vez la empresa que vino a hacer este muelle tiene no sé cuántos cientos de años de estar haciendo muelles a nivel mundial, y como sabemos de dónde son estos expertos en hacer muelles, han venido quitándole tierra al mar, ¿verdad? Para hablar de los holandeses, y cómo estas empresas han exportado su capacidad técnica para ir a otros países a hacer muelles. Y no estoy diciendo que el muelle quedó perfecto ni que está a prueba de errores, pero posiblemente los requerimientos y los requisitos que le pedimos a ese muelle para que se pudiera poner en práctica vinieron desde la conservación de las tortugas que llegan a anidar ahí en Moín, hasta el riesgo de que vaya a haber algún arrastre de sedimentos o de partículas o de algún accidente con algún barco, hasta los arrecifes coralinos. ¿A dónde tenemos arrecifes coralinos cerca? Desde Moín. A ver qué tan ticos son y qué tan amantes del limón. ¿A cuánto están los arrecifes coralinos ahí de Moín? Cahuita. Ajá, muy bien. Hay otros más cerca, ahí por donde está Portete, donde estaba el muelle del famoso Macho Coca, ¿verdad? Para los que somos medios limonenses y conocemos a todos los campeones que hay por allá, pues resulta que un barco tuvo un accidente en el muelle alemán. ¿Saben dónde está el muelle alemán? En el centro de Limón, ahí por el parque, para que vayan y visiten próximamente el Caribe. Pero bueno, en el muelle alemán hubo un accidente. Un barco tuvo una fuga en su cuarto de máquinas y tuvo un impacto al mar con un producto que se llama IFO 380. El IFO 380 tendrá requisitos y requerimientos, claro. Tiene una hoja de seguridad. ¿Y qué dice la hoja de seguridad del IFO 380? Que no es un combustible pesado o que no es un hidrocarburo pesado. ¿Qué quiere decir eso? Que no se va a ir al suelo marino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debimos haber visto para poder ir a revisar o auditar o contabilizar ese accidente para hacer una valoración de daño, que es otro tema de otra charla? ¿Qué tendríamos que haber conocido? ¿Cuál es el comportamiento de ese IFO 380? ¿Qué pasa cuando está expuesto a la atmósfera? ¿Verdad? Como estos calores que han venido haciendo estos días, que como dirían las abuelas, pero ya tembló, ¿verdad? Entonces ya no va a haber más calores, ¿verdad? Para los que son como de mi edad. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, tenemos ese concepto de que ese IFO 380 contaminó al 100%, ¿verdad? Y el Tribunal Ambiental saca una noticia, contaminación igual al del Exxon Valdez, y la compara con varios barcos que tuvieron accidentes. Bueno, hay que empezar, ¿por qué? Por contabilizar ¿qué? ¿Cuánto fue el derrame? Para empezar a hablar de volumen. ¿Qué calidad fue el derrame? Era un IFO 380, no fue del tanque de combustible, no, fue del cuarto de máquinas. Ok. ¿Y cómo se comporta el IFO 380 a 30 grados de temperatura mínimo que va a haber a la hora que sucedió el accidente? A nivel del agua, ¿verdad? No hablemos en la atmósfera. ¿Será un producto que se va a volatilizar? ¿Se volatiliza la mayoría de los hidrocarburos? Sí. La mayoría tiene ese comportamiento. Hay un porcentaje de ese producto que a la hora de tener contacto con el oxígeno genera partículas en su suspensión que conocemos como volátiles orgánicos compuestos, ¿verdad? Y yo sé que es mucha información y no espero que salgan aquí expertos en temas ambientales, pero bueno, trato de darles la mayor información que tengo. Y esos VOC se contabilizan, claro. Yo en un laboratorio, en un sitio de control, hago una prueba con ese IFO 380 y sé que por lo menos el 30% se va a volatilizar. Entonces supongamos que el derrame fue de 100. Ya sabemos que no vamos a recuperar el 100. ¿Por qué? Porque con solo que salió del cuarto de máquinas el IFO 380, ya 30% no está. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué pasa con ese 70%? ¿Podré yo contabilizarlo como que fue y mató a todas las especies alrededor?
¿O qué dice la hoja de seguridad? Dice que ese producto no va a afectar crustáceos, ni va a afectar recursos marinos que tengan concha. ¿Por qué? Porque no se adhiere a ninguna de las superficies. Entonces ya estamos viendo que ese producto no me va a afectar al menos lo que esté a nivel del suelo marino, ¿verdad? Bueno, pero si es un producto tóxico, sí, porque no me lo puedo tomar, ¿verdad? Como dice un colega, digo yo colega porque me siento entre colegas con los ingenieros del SICA, de la Universidad de Costa Rica. Bueno, es que hasta el agua es tóxica. Métase más de 3 minutos en una piscina abajo con algo que lo amarre al subsuelo. ¿Usted puede respirar? No, el agua es tóxica, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo que hace falta es oxígeno, pero en fin, no deja de tener razón. En todo caso, ¿qué sucedía con ese producto? El producto no me generaba una contaminación tampoco en peces, ¿verdad? No, de acuerdo a la hoja de seguridad, no había riesgo. Entonces, por eso, cuando sucede el accidente, ¿contabilicé peces muertos? No, no hubo peces muertos, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué sucede con esa noticia? ¿Qué nos está diciendo la noticia de ese derrame? Que hubo un impacto ambiental definitivo, que no hubo las medidas ambientales necesarias de protección y que además todavía no hemos contabilizado cuál fue el impacto negativo de eso que sucedió. Bueno, llegó una empresa especialista en el tema y recogió el 50% del producto. Lo recogió porque, como ustedes saben, el hidrocarburo en presencia de agua, ¿qué hace? Flota, se mantiene en la superficie. Entonces, con unas, llamémosles, para no decirles de una forma tan técnica, algunas de esas salchichas flotantes, ¿verdad?, absorbieron un porcentaje y otro porcentaje con unos skinners que se llaman, que es como una aspiradora, recogieron otro porcentaje de esa cantidad. Sin embargo, ahí no estaba ya el impacto ambiental, había que limpiar también el muelle, porque también el producto se adhirió a los pilotes del muelle alemán. Entonces también se limpió el muelle alemán. Todo esto nos sirvió para contabilizar ¿qué? La remediación o la reparación del daño causado. Entonces, a la hora de enfrentarme yo a una contabilidad de lo que supone la autoridad pública, que fue el daño ambiental, y me dicen que lo que van a cobrar son $400,000. ¿Por qué? Porque ahí en el muelle alemán se practica el servicio ambiental de natación. Ajá. Yo puedo ir a nadar ahí al muelle alemán, entre los barcos y los cruceros, ¿será permitido? El Tribunal Ambiental puso contabilizar el servicio ambiental, recreación y natación. Segundo servicio ambiental, consumo de agua. Bueno, hasta hoy en día ya tenemos la primera empresa que consume agua del mar, que la está desalinizando para regar sus canchas de golf. Pero supongamos que podemos coger agua ahí del muelle alemán. Resulta que a la par del muelle alemán está un tubito que sale toda el agüita de caca de limón, que se llama el emisario submarino, ¿verdad? No es un chiste de colegio, es real. Y ese tubito saca más de 120,000 DQO y DBO, que es la carga orgánica que lleva esa agua, de digamos que los desechos humanos del Cantón Central de Limón, ahí a la par de donde está el muelle alemán. Y tiene un sistema de separación de sólidos donde se supone que separan como el 60% y el 40% lo termina de limpiar el mar. Entonces, ¿ustedes creen que yo voy a ir a tomar agua de ahí para consumir? Tal vez en Cahuita, puede ser que tome el agua, pero no ahí en el muelle alemán. Entonces, ya llevamos 3 temas que el Tribunal Ambiental está contabilizando para hacer la valoración del daño inadecuadamente. Entonces vean que la metodología que está usando el Tribunal Ambiental no se ajusta ¿a qué? Ni a la ciencia ni a la técnica. Finalmente, para entrar ya un poco más en materia, dicen que van a multiplicar el valor que me dé por la cantidad de litros que se contaminaron. Entonces suponen X cantidad de litros y hay un reglamento en aguas residuales que nos pone un canon por verter agua sin tratar, que es el canon de vertido de aguas residuales. En un momento era $0.19 y $0.22 por la cantidad de oxígeno que esté presente en el agua.
Entonces se iba a contabilizar esto multiplicándolo por punto 19 y por punto 22. Pero a alguien se le ocurrió que iban a limpiar esa agua contaminada de IFO 380 con ósmosis inversa. ¿Verdad? ¿Han escuchado de la ósmosis inversa? Es lo que utiliza o lo que utilizaba Intel para quitarle todas las nutrientes al agua para que el agua tuviera contacto con sus microchips que hacían en la planta de Belén. Entonces la pregunta al técnico, ¿cuál es tu nombre? Randall, que estaba ahí especialista ese día en el juicio, le pregunto yo que qué haríamos con un tanque de agua limpiada o limpia con ósmosis inversa. ¿Qué podría yo meter ahí? ¿Cuáles especies marinas sobreviven en un agua con ósmosis inversa? ¿Qué creen que me respondió Randall? No tenía la menor idea. Es que él se leyó un libro antes de venir a la charla, como dijeron que era de auditorías ambientales, y dice que lo mejor que hay para limpiar agua es ósmosis inversa, porque Intel lo usa, ¿verdad? Como nos pasa mucho en El Salvador o en Guatemala, que todo lo que hacen los extranjeros es buenísimo, ¿verdad? Entonces, como lo hace un extranjero, debe ser buenísimo. Resulta que en ósmosis inversa no sobrevive ni el crustáceo, ni el pez, ni el pelícano, ni ninguno de los actores de esa novela que les estoy contando de lo que pasó en el muelle alemán. Entonces vean, y nuevamente tratando de caer un poco en el tema que nos ocupa hoy, esta contabilidad de cosas, no hacemos nada si tenemos el conocimiento, pero tenemos cero experiencia. Y no hacemos nada si tenemos la experiencia y el conocimiento que tenemos está muy sesgado a un tema muy puntual. Y cierro aquí para que vayamos a tomar café y hagamos un pequeño descanso. Nos tocó en otro caso con el Tribunal Ambiental que tuvimos un problema de una planta de tratamiento donde no cumplía la planta de tratamiento porque salía uno de los parámetros desviados, que es el DBO, que es la demanda biológica de oxígeno. Y entonces, como yo presento los estudios ante el Ministerio de Salud, pero pago el canon ante la Dirección de Aguas, al Tribunal Ambiental se le ocurrió atraer, ¿cuál es su nombre? A Yesenia, de la Dirección de Aguas, a que me hiciera la valoración del daño. Entonces yo le pregunto a Yesenia, esa planta lava un agua, la limpia, entra al sistema de tratamiento, sale al río y cumple con unos parámetros. Usted me está diciendo que me va a cobrar 2 millones de colones porque viene desviado el resultado final con unos parámetros que no cumple. ¿Usted conoce la memoria de cálculo o el manual de instrucciones de la planta de tratamiento? Y Yesenia me contesta, no, porque yo soy de la Dirección de Aguas, eso le toca al Ministerio de Salud. Ok, Yesenia, ¿y entonces cómo calculó usted el impacto y cómo contabilizó el impacto? Porque si yo saco la cantidad de agua que va al río y la multiplico por la cantidad de agua que tiene el río, me va a dar un porcentaje de lo que llegó al río. Y si la planta de tratamiento solo trabaja 3 días a la semana y usted me la calculó 24/7, ¿por qué? Porque no leyó la memoria de cálculo, porque la memoria de cálculo es competencia del Ministerio de Salud. Y resulta que me calculó el volumen de impacto con el 100% del río, como si la planta de tratamiento vertiera el 100% de lo que tiene el río. Entonces también tenemos un porcentaje que no se está calculando. Entonces vean que en esto nos encontramos muchísimas variables de ese tipo, ¿verdad? Ella hizo el trabajo que le pidieron. Ella tomó el reglamento de vertido y dijo, ok, no cumplió con este. ¿Cómo lo saco? Bueno, porcentaje de vertido versus lo que tiene el caudal del río y lo que haga falta, ese es el impacto. Pero no se dio cuenta que esa planta no vierte 24/7 y que no vierte el 100% del río. Entonces, claro, con mucho cuidado, porque Yesenia es la que me aprueba los permisos de pozos de todos los otros clientes y está de testigo experta en el juicio, uno le tiene que preguntar, bueno, ¿será que hay una oportunidad de mejora en el cálculo que hizo? ¿Será que hay datos que usted no está manejando y que no contiene? Porque la memoria de cálculo, ¿verdad? Ahora que nos dicen a nosotros una memoria de cálculo, ¿qué diablos estamos sabiendo que una planta de tratamiento tiene memoria de cálculo? Pues resulta que sí. Y la memoria de cálculo tiene que ver con todo lo que llega a la planta de tratamiento, lo que dura digiriendo la planta de tratamiento del agua y lo que se bota después. Y entonces tiene que ver qué es el tipo de agua que entra, cómo se digiere y cómo se bota después. Y resulta que no se leyó eso. Y así hizo la contabilidad de la valoración del daño de esa empresa. Entonces, con eso y con muchas dudas, me imagino, los dejo para que tomemos café unos
5 o 10 minutos y 10 minutos y volvemos. ¿Les parece? Si tienen preguntas, cuando regresemos entramos con preguntas.